Buenas noches. A media mañana el gobierno de Ucrania urgió al gobierno mexicano a dejarse de ambigüedades. Lo urgió a condenar la invasión rusa a Ucrania. De México ahora esperamos una posición muy clara, porque hasta ahora no hemos sentido muy claramente la posición mexicana. Respetamos mucho la consistencia de su apoyo de integridad territorial de Ucrania, pero hoy necesitamos una declaración muy clara, una declaración que condena agresión rusa. Hasta ahora no la hemos sentido. A media tarde, el gobierno mexicano condenó en forma categórica la invasión de Rusia a Ucrania. México condena enérgicamente esta invasión y llama a un cese al fuego inmediato que permita una salida diplomática y que proteja a la población. Tenemos muy claro que estamos ante una invasión. Ya no hay ninguna duda sobre ellos. Demandamos que cesen las operaciones militares por parte de la Federación Rusa en territorio de Ucrania, que se respete su integridad territorial, que se proteja a su población civil. Rusia movió sus piezas rápido. El hostigamiento comenzó por las llanuras del este, territorios en conflicto de tiempo atrás, al mismo tiempo por los bosques del norte, luego por la costa sur, Crimea y Odessa. Un relámpago. El mapa se llenó de batallas por todo el territorio de Ucrania. Las defensas nacionales inutilizadas, aviones, vehículos militares, cañones, telecomunicaciones. En el día 1 de la bitácora de guerra, la batalla alrededor de Chernobyl tuvo especial relevancia. Redes sociales, la última trinchera del amenazado gobierno ucraniano que usa Internet para lanzar sus mensajes al mundo. Lo usa el primer ministro de Ucrania, su canciller, los asesores del gobierno, el alcalde de la capital, Kiev, y por supuesto, el propio presidente, quien apareció hoy en un mensaje a la nación de 6 minutos de duración, vestido con una playera de campo en verde olivo, el color oficial de las hostilidades. Ми не боїмось нічого, не боїмось, захищаючи нашу державу. Ми не боїмось Росії. Ми залишаємось наодинці у захисті нашої держави. Хто готовий воювати разом з нами? Чесно, не бачу таких. Y como en todo conflicto armado, los primeros y más afectados son los que menos quieren la guerra. Ой, ужас. Что тут думать? Куда едете сейчас? Куда направляетесь? За детьми едем. Детей надо вывезти. Что образуется? Сука, подлюка, чтоб он усрался. Этот Путин. Otros en las orillas del país prefirieron escapar hacia Polonia. El éxodo ya comenzó. Y algunos de los que se quedan se alistan para empuñar un arma. El último reporte del presidente de Ucrania habla de un ataque ruso que había dejado a 137 ucranianos muertos y 316 heridos, militares y civiles. La ONU informó que hay 100,000 desplazados. Las Fuerzas Armadas de Ucrania informaron que fueron 800 militares rusos los que murieron en estas 24 horas. También aseguran o dicen haber derribado 7 aviones, 6 helicópteros y desarticulado 30 tanques en esta guerra que ha comenzado allá en Ucrania, y por lo visto las tropas rusas van por la ciudad capital, van por Kiev. Veíamos las palabras del presidente de Ucrania, el presidente Zelensky, diciendo que Ucrania está sola en esta guerra. Y sí, al menos en estas 24 horas, ningún país ha informado que mandará un soldado a defender a los ucranios. El presidente Biden, por ejemplo, dejó claro que por lo pronto Estados Unidos no enviará tropas. Biden anunció sanciones económicas que, según él, van a tener un gran impacto en Rusia a largo plazo. Y dijo esto sobre Putin declared his war. Within moments, missile strikes began to fall on historic cities across Ukraine.
without provocation, without justification, without necessity. This is a premeditated attack. Putin is the aggressor. Putin chose this war, and now he and his country will bear the consequences. Putin will be a pariah on the international stage. He has much larger ambitions in Ukraine. He wants to, in fact, reestablish the former Soviet Union. A la condena se sumaron los principales líderes del mundo occidental. El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo: vamos a responder a este acto de guerra sin debilidad. El canciller alemán, Olaf Scholz, dijo: es un día oscuro para Europa y Vladimir Putin pagará un precio amargo. El británico, el primer ministro Boris Johnson, afirmó que la guerra es un acto desenfrenado, un ataque no solo contra Ucrania, sino contra la democracia y la libertad. Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, aseguró que el descarado desprecio de Putin por la democracia y por la vida es una enorme amenaza para el mundo. Y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que hay una total y rotunda condena a las acciones militares de Putin en Ucrania. Anuncios de que habrá sanciones para Rusia, para el gobierno de Rusia, pero en estas 24 horas Ucrania se está defendiendo sola. David. No tengo una posición parecida a la tuya. ¿Cuál es mi posición? De que Ucrania está defendiendo sola. En los hechos sí. Las medidas que han tomado los países de Occidente, cancelar cuentas, cerrar bancos, están tomando una serie de medidas, emitir bonos, negociar con bonos. Están tomando medidas que los buscan ahogar financieramente a Rusia. 3 meses, 6 meses. Tarde o temprano se les tiene que acabar el dinero. Un costo de 1,000, 2,000, 5,000, 20,000 ucranianos Aquí muertos la parte importante es, los están sacando. No me lo digas a mí, díselo al presidente de Ucrania. Los están sacando de los mercados. Hay prohibiciones de operar con bonos, con deuda, con los bancos, y eso los va a hacer que se queden aislados del mundo. Y una guerra en la que no tienes dinero, pues se termina acabando. Hay que recordar que Rusia no es un gran exportador, pero sí depende de la relación financiera con el mundo. Otras medidas que se pudieron haber tomado, que se llegaron a pensar, fue meterse con el tema del gas, pero el gas hubiera terminado dañando a Alemania y algunos otros países del occidente europeo. Están tomando una serie de medidas no militares, pero que buscan ahorcar financieramente al gobierno. Veremos qué resultado dan. Hoy dieron buen resultado después de caídas del orden del 2% en los principales mercados internacionales. Terminaron subiendo 1,5%, y las bolsas... No fue una catástrofe, nada por el estilo. Dio una vuelta, o sea, de ir cayendo 2% en promedio a ganar 1,5%. ¿Y nosotros, México? Más o menos nos comportamos como todos se movieron. El tipo de cambio llegó a estar en 21, casi 21 pesos por dólar. Hoy está en 20.50, y lo más importante... Que es más o menos como comenzó el día. Que es más o menos como ha estado, o sea, no hay un gran movimiento. En el mercado petrolero, 95 para el WTI, $95 por barril, 98 en este momento para el Brent, y el petróleo mexicano, la mezcla mexicana, en $90 por barril. Y por favor, les voy a pedir que me acerquen la cámara. Hoy Rocío Nale, la secretaria de Energía, mandó un tuit que va a pasar a la historia, festejando que el precio del petróleo está en $90 por barril, $35 arriba de la máxima estimación que tenía el gobierno, pero nadie le explicó. Necesitaría una clase de economía 101 que le dijeran a la señora secretaria que somos un país que importa más petróleo del que exporta, y los altos precios nos van a terminar perjudicando. Si fuéramos un gran exportador de petróleo, estaríamos... ¿Y por qué va a pasar a la historia? Pues por el tuit más tonto de este gobierno. Bueno, entonces, por lo pronto, nosotros sin afectaciones. Sin afectaciones, el mundo razonablemente sin afectaciones. El rublo sí, el rublo cayó, pero básicamente sin afectaciones. Y si esta es una conflagración
corta, como algunos están estimando, se van a mantener así los mercados. Bueno, pues gracias, David. La inflación volvió a subir. Antes de irme, cuéntamelo, como remate la inflación, en la primera quincena de este mes, 7.22%, y en gran medida debido a productos alimenticios y productos frescos. Es decir, no es tanto ya la inflación importada. Bueno, gracias David. Se reportaba hasta hace unos momentos que había 1.700 personas detenidas por haber participado en protestas en Moscú y en San Petersburgo, las principales ciudades rusas. El gobierno argumentó que siguen en pie las restricciones por la pandemia y que por eso no están permitidas las concentraciones. Imágenes en Rusia. La protesta y el rechazo a la invasión pues fue generalizado, al menos en Europa. En Estados Unidos hubo protestas en Nueva York, afuera de la sede de Naciones Unidas, también en Londres, en París, en Madrid, en Roma. En todas se repitió la misma exigencia: paz para Ucrania, condena contra el gobierno ruso, el gobierno de Putin. Incluso aquí en la Ciudad de México, no muchas personas, pero hubo una protesta personas de origen ucraniano, algunos mexicanos fueron a la embajada rusa, que está en la Condesa, en el centro de la ciudad, fueron a exigir un cese de las acciones militares en Ucrania. Y bueno, vamos a ver si estas protestas crecen incluso en nuestro país. Y en los deportes también, Javier. Unánime contra Rusia, a favor de Ucrania. Imagínate los intelectuales, músicos, deportistas fuera de Ucrania, la angustia, los que están allí, pues ni se diga, pero fuera, no poder estar allí. Vamos a ver, pero el árbitro español, Carlos del Cerro, dice: estos son momentos para mostrar grandeza, no sacó nada. No Nápoles, lo molestaron. Nada. Nápoles contra Barcelona. Ya sabemos que no hay Champions en San Petersburgo el próximo mayo. Le quitan la sede a Rusia y mañana la UEFA va a decir a dónde se va la final. Será en Wembley. Ya no va a ser en Rusia. Y el momento más fuerte, Oleksandr Zinchenko. Él fue capitán de la selección de Ucrania en la Copa Europea del 2020. Espero que mueras de la forma más dolorosa, le dijo a Putin en Instagram. Después borró su mensaje, pero todo el mundo lo ha registrado. Él ha tenido ya momentos muy duros en conflictos anteriores, Ucrania contra Rusia. Bueno, nos vemos más adelante. Claro que sí. Con Nadal, con el Cruz Azul, con todo eso. Nos vemos al rato. Y con Medvedev, el número 1 del mundo, Medvedev, el ruso. Pintó un corazón también. Sí, ¿no? sí, nadie lo ha cuestionado y obviamente no se va a manifestar, pero pues es el número 1 del mundo y es ruso. Sí. Gracias, nos vemos al rato, Javier. Gracias por sus comentarios, entendemos posiciones pues no encontradas, porque digamos que hay la mayor parte de la gente, al menos con la que hemos podido hablar, condenan la invasión rusa a Ucrania. Y sobre lo que dijo David, pues no es que haya una diferencia. Es el gobierno de Rumania quien le está diciendo a Estados Unidos, Alemania, Italia, Francia, el Reino Unido: nos están dejando solos. Es el presidente de Ucrania. Cambio de tema, Kimberly, buenas noches. Cambio de tema, Ciro. Bueno, cambio de tema más o menos. Bueno, pero como todas las noches de los últimos 2 años, vamos a hablar de coronavirus, las cifras. Sí. Pero antes de ir con las cifras, la semana pasada informamos que el gobierno de la Ciudad de México iba a volver a implementar esta estrategia que fue muy exitosa de aplicar la vacuna rusa Sputnik o la Astra a elección de cada persona, ahora en el grupo de edad de 18 a 29 años. El gobierno no pudo cumplir con su compromiso y aplicó solo la vacuna rusa Sputnik. Temprano el gobierno capitalino informó que se terminaron las dosis de la vacuna AstraZeneca, que se aplicaban en 3 de las 10 sedes. A partir de hoy, todas van a ser Sputnik, la vacuna rusa. Rusas. Así es lo que hay. Mal por el gobierno de la Ciudad de México, porque el gobierno de la Ciudad de México
prometió y se comprometió con los jóvenes de 18 a 29 años que tendrían la opción de vacunarse con Sputnik o con AstraZeneca. Y pues hoy no. les dijo, ¿Ya no? se nos acabó AstraZeneca. ¿Cómo que se les acabó AstraZeneca? ¿Quién hace la planeación? ¿Quién hace el trabajo logístico? Y bueno, los jóvenes tendrán que tener la vacuna rusa. Por lo pronto, en las sedes de vacunación hubo buena afluencia, aunque hubo casos de muchas personas decepcionadas. Yo quiero vacunarme con AstraZeneca, solo están dando refuerzos y segunda dosis de Sputnik, no el Sputnik. Ya que yo viajo frecuentemente al extranjero, pues un poco frustrante porque yo esperaba que iba a estar AstraZeneca. O sea, veníamos justo por Astra, ¿no? Porque vamos a salir del extranjero y pues son las que piden, entonces era la que necesitábamos, pero pues que ahorita ya no hay. Se sintió más fuerte que la AstraZeneca, no sé. ¿No será que Putin nos quiera matar a todos? No, chulo. Bueno, en las últimas 24 horas se registraron 362 muertes por coronavirus. Como todas las noches hacemos la sumatoria de la Secretaría de Salud, del Registro Civil, y son más de 479,000 las muertes por coronavirus en México, reconocidas por las autoridades. En relación a contagios, se registraron 18,000 en las últimas 24 horas, cifras ligeramente más bajas que las que vimos la semana pasada. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más pasó? Y en México el presidente López Obrador hizo un nuevo recorrido. Ayer había hecho uno, hoy volvió a hacer otro. Lo hizo con periodistas por Palacio Nacional. Contó que pensó dejar de ser candidato después de las elecciones presidenciales de 2012 y luego dijo esto. Que siempre he dicho que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y estuve a punto de decir, voy a seguir, pero ya no como dirigente, no vuelvo a ser candidato a nada. ¿Y vuelvo a la carta, presidente? Y ¿La guarda todavía? No creo, porque fue un borrador, lo hice, lo pensé y dije, pues van a hacer fiesta, ¿no? Y todavía puedo hacer algo. ¿Sí? No me siento insustituible, pero todavía puedo. O sea, y entonces ya no leí la carta en el Zócalo y decidí seguir adelante y ya, pues conocen ustedes la historia reciente, pero sí, ya no puedo más. O sea, ya cierro mi ciclo y me retiro. Ya no puedo más, cierro mi ciclo y me retiro. El presidente López Obrador hoy ante un grupo concurrido de periodistas en Palacio Nacional. Temprano en la mañanera, en la conferencia mañanera, el presidente volvió a hacer referencia al tuit del secretario de Estado estadounidense Antony Blinken, quien hace un par de días expresó preocupación por los asesinatos de periodistas en México. Hoy el presidente le entró al tema con otro tono. Ojalá y antes de que suelten un tuitazo del Departamento de Estado, le pregunten al embajador, porque no creo que lo hayan tomado en cuenta. Bueno, no me quiero meter en eso, pero porque él es muy conciliador. La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México informó que en las últimas 48 horas fueron detenidas 112 personas en distintas colonias de la alcaldía Iztapalapa. Esto como parte de la estrategia integral de seguridad ciudadana que se implementa en la Ciudad de México. Se realizaron 11 órdenes de cateo donde se encontraron drogas, armas, dinero en efectivo, 40 toneladas de autopartes. Entre los detenidos está un hombre identificado como Ángel M., mejor conocido como el Sapo o el Bala, identificado como uno de los principales generadores de violencia en Tlalpan. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció que van a continuar con los operativos en Iztapalapa. Independientemente de este operativo que se llevó a cabo el día de ayer y antier por parte de la Subsecretaría de Investigación e Inteligencia Policial, el día de hoy se desplegarán hasta nueva orden en Iztapalapa
900 compañeros de la Subsecretaría de Operación Policial para realizar patrullajes y dar continuidad a estos operativos. Vamos a ver esta historia. Ayer, por ahí de las 4 de la tarde, Laura Bozzo, la presentadora de televisión, denunció en su cuenta de Twitter que personas que afirmaron ser policías ingresaron a 3 casas en Iztapalapa. Una de ellas es casa de un asistente suyo, un señor de nombre Aarón Guerrero. Según la denuncia que hizo Laura Bozzo, se robaron todo. Golpearon a los que ahí se encontraban y se llevaron a 3 personas. Hicimos contacto con los afectados y esto encontramos. Y ahí estaba sentado, me empezaron a patear y con la pistola me empezaron así. De hecho ahí con los envases de cerveza me reventaron uno. ¿Esa sangre que está en el espejo de quién es? De cuando el estéreo nos estaban pegando con el estéreo y pues brincaba la sangre ahí. ¿Con el estéreo les pegaban? Sí, está todo roto. Las lesiones de Gerardo, Luis y el señor Sandro López son consecuencia de haber dejado entrar a su casa a un joven de 14 años de edad, cuando era golpeado por supuestos policías de la Secretaría de Protección Ciudadana de la Ciudad de México en Iztapalapa. Pues les dice así como de que, pues, ¿qué me estaban haciendo? Les empieza a decir que, pues, ¿por qué no? Después de eso le empiezan a decir que él se calle. Ellos aseguran que los supuestos policías reventaron la puerta de su casa, golpearon a todos por igual, buscaron en todas las habitaciones artículos de valor, llevándose un buen botín y a nadie detenido. ¿Qué se robaron de aquí? Los celulares, robaron 3 celulares, teníamos dinero, teníamos 20,000 pesos ahí, de que pues, nos habían dado un préstamo, también se los llevaron, si querían llevarlos, como están bien amarradas las pantallas, no se las llevaron, las 3 las estaban jalando, porque tenemos 3 igual estaban jalando. Esto sucedió ayer por la tarde en la colonia Chinampac de Juárez, en Iztapalapa. Fue el final de un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en el que detuvieron a 3 personas en otras casas. La familia López no tenía nada que ver y aseguran que solo trataban de auxiliar a su vecino. Me pusieron la pistola varias veces y al niño. ¿Al niño él? Se la pusieron acá. ¿Por qué le ponían la pistola al pequeño? Porque el niño empezó a gritar. ¿Qué hizo el niño cuando le pusieron la pistola? Pues llorar y gritaba, y en un momento ella me dijo que si yo no entregaba todo, pues me lo iban a quitar. Lo llevaban al DIF. El departamento de Paola fue registrado y de ahí se llevaron detenido a Eniac, su hijastro de 19 años de edad, y con él 8 relojes, de los que solo quedó el estuche, 2 botellas de whisky, etiqueta azul, 4 celulares, una computadora, ropa interior, 5,000 pesos y 2 cajas fuertes con documentos personales. En este departamento también vive Joshua, quien asegura que se salvó de ser detenido por ser menor de edad. Ni se identificaron, no mostraron si eran oficiales, ellos entraron y con armas arriba apuntándonos. Casi lo mismo sucedió minutos antes en el departamento del piso superior de la suegra de Paola. De repente aquí escuché que empezaron a golpear la puerta, en eso baja mi hijo y lo agarran y le empiezan a pegar. Entonces me acerco y le digo, oiga, ¿por qué le pega? Y me da el trancazo y me cállese, hija de su pinche madre, ¿por qué no puede callarse o qué quiere que la mate? De este departamento se llevaron al hijo de Isabel, Guillermo Guerrero, de 38 años, y con él otro pequeño botín. De aquí se llevaron mi cartera, mis tarjetas de crédito y 5,000 pesos que tenía yo en mi tarjeta que me acababan de pagar. De aquí también se salvó de ser detenido Giovanni, nieto de Isabel, quien tiene 17 años de edad. El tercer detenido es también familiar de doña Isabel. Se trata de Alberto Canizales, de 32 años. A él lo detuvieron en uno de los pasillos de la unidad habitacional. Yo le llamé al 911, pero nunca llegaron. Y nada más declaran algo, dicen algo y se las va a cargar su pinche madre. Las vamos a venir a matar. Los afectados en este operativo fueron anoche a la Fiscalía de Delitos cometidos por servidores públicos de la Ciudad de México para denunciar pues estos hechos. Nos indican que hoy mismo elementos de la Fiscalía fueron a sus casas, estas que acabamos de ver, a hacer el trabajo de peritaje, a hablar con ellos sobre los 3 detenidos. Nos informan sus familiares que los policías que hicieron este operativo los presentaron en la Fiscalía para la atención del narcomenudeo y ahí los acusaron de tener marihuana y cocaína. Incluso a uno de ellos
supuestamente le encontraron un arma. En las próximas horas van a ser, si no ocurre algo, van a ser llevados al reclusorio norte. Por otra parte, le pedimos información a la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre la forma de operar de estos policías y si tenían registro del operativo y de las órdenes de cateo. Nos indicaron, como siempre lo hace la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, que el personal de la Dirección General de Asuntos Internos ya tomó conocimiento de la denuncia presentada. Nos dijeron también que ya se identificó a los policías que estuvieron en turno y al mando que encabezó el operativo. Esto para que se presenten a declarar. La Secretaría de Seguridad Ciudadana nos precisa también que van a colaborar con la Fiscalía General de Justicia en las investigaciones. Y esta tarde fue sepultado el cuerpo de Anaí Michelle Tadeo, la joven que fue encontrada el lunes en un paraje en la zona de la Jusco. Hoy fue despedida por sus familiares y amigos en su natal Coatzacoalcos, Veracruz. Destrozados, muy indignados por la situación. Lo único que pedimos es justicia, justicia para ella porque no se merecía lo que le pasó. Alegre, bonita, luchona, trabajadora, exitosa. ¿Le frustraron sus sueños? Sí. Estaba a una semana de terminar su diplomado. Como ella dijo en sus últimas palabras en redes sociales cuando se sumó al movimiento, que sea la última. Era una mujer muy positiva y muy feliz. O sea, de verdad yo nunca he conocido más bien a una persona tan alegre por la vida, con esas ganas de siempre salir adelante. Ella tenía una frase que era con todo menos con miedo. Un aplauso, Michelle Simón. Mañana Excelsior va a publicar información sobre un hombre que podría estar implicado en el feminicidio de esta joven. Se trata de un conocido de Michelle, con quien estuvo en contacto el sábado, horas antes de su desaparición. Mañana en Excelsior. El reportero Humberto Paget habló con la víctima, Lourdes Ojeda, quien explicó cuáles son las medidas de restricción que impuso el juez en lo que inicia el juicio en contra del doctor López Betancourt. En primera, no acercarse a la víctima, no tener contacto con la víctima, no hablar con la víctima. Él desempeña sus funciones como profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho. ¿Y usted es alumna de la Facultad de Derecho? Así es, yo soy alumna de la Facultad de Derecho. O sea, el doctor López Betancourt no puede estar en la Facultad de Derecho si usted está ahí. De principio, por las restricciones, no. El Tribunal Universitario emitió un comunicado en defensa de su presidente, el doctor López Betancourt. Expresaron que estuvo conforme con la resolución que dio el juez. Según el tribunal, en el periodo que otorgó el juez para continuar con la investigación por hostigamiento sexual, el doctor López Betancourt va a demostrar su inocencia. Por cierto, que el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho convocó mañana a una sesión donde se va a plantear la posible salida del doctor López Betancourt como presidente del Tribunal Universitario. Mañana. Bueno, el martes presentamos aquí la historia de cómo había comenzado el incendio del tianguis campesino del mercado de Acapulco. Eso ocurrió la noche del viernes, la madrugada del sábado. Personas cercanas a los locatarios nos confirmaron que se trató de un incendio provocado, ya que 4 comerciantes se negaron a participar en una marcha que pedía que se detuvieran los rondines del ejército ahí en la zona del mercado. A esos locatarios, les quemaron sus puestos, pero el incendio se salió de control.
Este mediodía, Ciro, también se confirmó que llegaron al Senado los nombramientos de 7 embajadores propuestos por el presidente López Obrador. En la lista de propuestas están Leopoldo de Gives de la Cruz como embajador de Venezuela, Víctor Hugo Morales, embajador de Trinidad y Tobago, Guillermo Zamora y Villa como embajador en Nicaragua, Luis Manuel López Moreno, embajador en Santa Lucía, Laura Beatriz Esquivel Valdés, embajadora en Brasil, así como los priistas Quirino Ordaz Coppel, embajador en España, y Carlos Miguel Aiza González. Llegó ya la propuesta para que Quirino Ordaz sea el embajador de México en España, con lo cual pues se le pone play a la pausa, ¿no? Así es. Que había anunciado el presidente López Obrador, suponemos. Solo se espera que estén aprobados para... ¿Que van a ser aprobados? ¿O te imaginas que los senadores de Morena le digan no al presidente López Obrador? Imposible. No, van a ser aprobados. Gracias, Kimberly. Gracias, Ciro. Pero antes de irme, la revista Time publicó en la portada de su última edición con el título El regreso de la historia, cómo Putin destruyó los sueños de Europa por la incursión rusa en Ucrania. El artículo principal de esta edición se titula Putin no solo quiere vengarse de Ucrania, también de Estados Unidos y sus aliados. Esta fue dada a conocer hace un par de horas. Hoy. Buena portada. Gracias. Gracias, Ciro. Buenas noches. Javier. Ciro, mañana una semifinal histórica. Medvedev contra Nadal. Se repite la final de Australia. Regresamos con Cruz Azul. 30,000 personas en el Estadio Azteca para ver a la máquina en la CONCACAF. Regresamos con eso. Muchas gracias por sus comentarios. Hay personas que nos han escrito y que nos dicen que por qué no hemos subrayado que los ataques rusos son solo contra instalaciones militares, que los daños, las personas civiles que han muerto han sido daños colaterales y que la inutilizar la capacidad de fuego del ejército de Ucrania es el objetivo de esta ofensiva rusa. Pues quizá todo esto vaya quedando con más claridad en los próximos días. Los ataques en esa ciudad han sido por aire. Son imágenes del misil que fue derribado y chocó contra edificios habitacionales. Hasta ahora solo se reportan 3 personas heridas en esa zona. El ministro de Exteriores de Ucrania tuiteó horribles impactos de misiles rusos en Kiev. La última vez que nuestra capital vivió algo así fue en 1941, cuando fue atacada por la Alemania nazi. Ucrania venció esa maldad y vencerá a esta. Detengan a Putin, aíslen a Rusia, corten todos los lazos, saquen a Rusia de todos lados. En Kiev, la capital, son las 7 de la mañana. Habitantes de ahí reportan en sus redes sociales que salieron de los refugios antibombas como estaciones del metro, ahí pasaron la noche y donde ya viven el segundo día de la guerra. Es la información hasta este momento, se quedan con qué importa. Buenas noches, ánimo.